En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Querido Padre celestial y misericordioso, venimos a ti con gozo, alabanza, adoración en este domingo. Cada domingo es un motivo de gran alabanza y adoración, ya que venimos a ti para recibir tu palabra y siempre que sea posible para recibir el sacramento. Amado Padre, te miramos a través de Jesucristo, tal como está en nuestro lema este año. Fijamos nuestros ojos y nuestra mirada en el Señor Jesús, a quien nos has dado como ejemplo, nuestro Maestro, nuestro modelo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Y querido Padre, mirando el ejemplo del Señor Jesús, pensamos y meditamos en su ejemplo, su naturaleza y la perfección que nos ofrece. Y estamos agradecidos de que el Señor Jesús, también la obra que comenzó, continúa con el Espíritu a quien enviaste, el Espíritu Santo. Y a través de la actividad del Espíritu Santo en este día, que también podamos seguir progresando y aprender lo que es necesario todavía en nuestro camino hacia la libertad. Y pensamos especialmente en aquellos que necesitan ser recordados de una manera especial. Permite a cada uno que esté abatido, que esté agobiado, y todos sabemos lo que eso significa de una manera u otra, que cada uno experimente tu presencia y sepa que contigo se ofrece la libertad y el Espíritu. Y eso es lo más importante. Y por favor ahora, cúbrenos también con tu gracia en todos los lugares donde nos reunamos, y que en esa paz podamos recibir tu palabra en el contexto que deseas, que la escuchemos de la manera correcta y que tenga el impacto que pretendes para nosotros, para que podamos seguir adelante con humildad, pero con mucha esperanza y confianza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, es un gran gozo continuar ahora, este domingo, este primer mes del año nuevo, y en este último domingo tenemos este versículo bíblico en Juan 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por favor, tomen asiento. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Como hemos escuchado muchas veces, no hay tiempo con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así verdaderamente estamos reunidos aquí para recibir la palabra que el Señor nos ha preparado para este domingo 31 de enero. Y mis queridos hermanos y hermanas, es una palabra maravillosa para cerrar este mes, para concluir este primer periodo de este nuevo año con nuestro lema, Cristo, nuestro futuro, pero en el contexto de nuestro lema el año pasado. Y este servicio de hoy es para reflexionar sobre el contexto que nos brindó nuestro lema el año pasado,
para nuestro lema de este año. El año pasado sabemos que el tema fue Cristo nos hace libres. Y en el contexto de experimentar lo que eso significó para nosotros y lo que sigue significando para nosotros, recibimos la palabra este año, Cristo, nuestro futuro. Es una conexión maravillosa, es un proceso maravilloso. Porque para ir hacia el futuro, que Cristo nos prepara y nos muestra el camino, como dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Ese futuro con el Padre en comunión, por los siglos de los siglos, por la vida eterna. Para andar por ese camino, para que ese futuro sea nuestro, necesitamos ser libres para caminar por ese camino. Y entonces realmente hay una conexión maravillosa y es maravilloso que podamos recordar este último domingo que en orden, como lo hemos experimentado este mes, Cristo nuestro futuro, nuestro Maestro, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro hermano, el que nos fortalece, aquel a través de quien recibimos la gracia, para que todo eso sea nuestra experiencia hoy y en el futuro. Necesitamos continuar en el camino hacia la libertad. Los dos van de la mano. Y mis queridos hermanos y hermanas, este es un versículo maravilloso. Cuando nuestro apóstol mayor lo usó por primera vez en el servicio, también fue en el contexto de un servicio de distrito, y el país en el que usó esta palabra había experimentado una tormenta de hielo durante la noche. De hecho, ni siquiera estaban seguros de si podrían reunirse y cómo podrían reunirse ese domingo cuando se empleó esta palabra. Y fue muy sorprendente para mí entonces, y es muy sorprendente para mí ahora cuando el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando se usó esta palabra, había varios hermanos y hermanas que estaban confinados en casa, estaban en cuarentena no por la pandemia, estaban en cuarentena debido a una tormenta de hielo. Y aquí viene la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aunque no pudiste venir esta mañana debido a la tormenta de hielo, aunque hay una pandemia y no podemos reunirnos de la manera que nos gustaría. Eso no es lo consecuente. Es una libertad interior. Y a eso se refería el Señor Jesús. Ese era el contexto que quería explicar. Y no lo entendían los que estaban a su alrededor, que le decían y se ofendían. ¿Cómo nos hablas así? Somos descendientes de Abraham. Ya somos libres. ¿Y tú nos dices que nos harás verdaderamente libres? Somos libres. Hemos sido libres. Hemos guardado libremente el pacto y todo lo que nos fue dado. Abraham y Moisés y de hecho el pueblo judío es un ejemplo de eso, sin importar lo que sucedió en el Antiguo Testamento, se mantuvieron firmes, permanecieron libres de las otras enseñanzas y otras influencias que los rodeaban, y así en su mente dijeron, somos libres. ¿De qué estás hablando cuando dices verdaderamente libres? Y así, mis queridos hermanos y hermanas, nos damos cuenta de que este camino hacia la libertad es un viaje. No es un solo momento, hay un momento en el que comienza. Podemos volver al Antiguo Testamento y podemos darnos cuenta de que el momento en que el camino hacia la libertad comenzó para los israelitas fue cuando el Señor Jesús los sacó del cautiverio de Egipto. Ahí es donde comenzó el camino. Pero todavía no estaban completamente libres, verdaderamente libres de lo que había sido de su historia, hasta que pasaron por el viaje en el desierto. Y luego algunos fueron verdaderamente libres de ir al lugar que el Señor había preparado para ellos, Canaán.
y ahora eran libres y con un propósito para que se cumpliera la promesa de Abraham, que todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de él. Siempre hay un propósito para la libertad que ofrece el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es ese camino a la libertad para nosotros? ¿Por dónde comienza? Comienza con el bautismo con agua. Para recibir ese bautismo con agua está la necesidad de que creamos. Y es importante recordar siempre que tenemos esa libertad, tenemos la libertad de creer. Tenemos la libertad de decidir creer. Aunque, como escuchamos a principios de mes en el servicio, yo creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Eso está bien. Tenemos esa tensión que nos acompaña en este camino hacia la verdadera libertad, la completa libertad, la libertad interior. Y nuevamente la libertad interior. ¿Qué incluye eso? Comienza con nuestra fe, luego continúa con el bautismo con agua, y es que el bautismo con agua se podría comparar, fue un presagio de los israelitas atravesando el Mar Rojo. Bajaron y luego subieron por el otro lado, y ahí comenzaron el viaje, siguiendo la columna de nube de día y la columna de fuego por la noche, hasta que estuvieron completamente libres para entrar en la tierra que el Señor les había preparado. Y así para nosotros, tenemos la columna de fuego, tenemos el fuego del Espíritu Santo. Y a través del sacramento del don del Espíritu Santo, ahora continuamos nuestro camino. Y en este viaje continuamos. En este viaje mantenemos la mirada fija en el futuro. Mantenemos nuestros ojos fijos en cuál es el propósito de esto para llevarnos a algo nuevo. Llevémoslo un poco más lejos. ¿Qué significa esto de alguna manera práctica? Podemos tomar muchos ejemplos. Un ejemplo que siempre me viene a la mente es Pedro. Pedro era un hombre que creía. Y el Señor Jesús lo llamó y él lo siguió. Y como le dijo el Señor Jesús, tú eres pescador, pero ahora te haré pescador de hombres. Así que primero tienes que dejar atrás el hecho de que te identificas como pescador y tienes que estar dispuesto a asumir la identidad que te ofrezco. Y es que eres mi discípulo y al hacerlo tiene un propósito porque serás un pescador de hombres, serás uno que pueda ofrecer a los demás lo que yo te estoy ofreciendo. Y entonces nuestro Padre Celestial nos toma de cómo comenzamos. Tomó a Pablo de cómo comenzó. No comenzó como Pablo, comenzó como Saulo. Comenzó como alguien que con toda pasión dice que respirando ira o respirando fuego de persecución a los cristianos. El Señor lo sacó de eso. En algunos aspectos estaba plagado por el hecho de la historia. Estaba plagado de la historia tal como la entendía y lo que significaba para él hoy y mañana. Y el Señor lo sacó de eso y luego tuvo ese encuentro con él. Y luego Pablo estuvo dispuesto a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor tomó a Pablo, tomó a Saulo, y él se convirtió en Pablo y le dio a Ananías para que lo llevara, porque ahora los discípulos, el resto de los discípulos tenían que estar libres de su historia porque conocían a Saulo. Ellos conocían su historia. Y ahora esos discípulos tenían que tener la libertad de decir, bueno, ¿en serio? ¿Es Saulo un discípulo ahora? ¿Cómo pasó eso? Y Ananías, el Señor envió a Ananías para ir con él y decirle, hermano Saulo.
Y luego cuando Pablo fue a Jerusalén había otro, Bernabé. Y Bernabé habló y dijo, sí, parece extraño, pero él es ahora un discípulo de Cristo. Así que cada uno de nosotros emprende un viaje. Comienza con fe, continúa con fe. Porque a medida que avanzamos, necesitamos continuar viendo a través de la actividad del Espíritu Santo lo que el Señor está tratando de enseñarme y mostrarme hoy. Por supuesto, construimos sobre nuestra historia, incluso como dijo el Señor Jesús, vine a cumplir la historia, pero no podemos estar atados por nuestra historia. Es algo maravilloso. Dios le ofreció a Saulo, no tienes que estar atado por tu historia. Te ofrezco libertad, sé libre de verdad. Y Pedro, te ofrezco ser libre de una manera que ni siquiera concebiste, que ahora puedes ser un discípulo y puedes compartir el Evangelio. Pero luego sabemos que, al igual que con Pedro, hubo momentos en que el Señor Jesús estaba con él, donde Pedro todavía estaba atado por cosas. No estaba completamente libre, estaba en un viaje hacia la libertad. Como sabemos, hay muchos ejemplos, incluso uno de los más extremos, donde el Señor Jesús estaba explicando su muerte y lo que iba a suceder, y Pedro le dijo, no, Señor, que eso nunca te acontezca. Y este discípulo de Cristo, que iba en el camino a la libertad, escuchó las palabras, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Bueno, en ese aspecto en particular todavía no era libre para ver que esto es lo que el Señor quiere a continuación. Sé que no es lo que piensan, sé que no es lo que esperan, pero si el Hijo los hace libres, si me escuchan, si continúan creyéndome, serán verdaderamente libres para ver que esta es la voluntad de Dios, y por eso vine. El Señor Jesús era libre de hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que hizo. Es muy interesante porque incluso unos pocos versículos antes el Señor Jesús dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En otras palabras, el Señor Jesús vivió en la libertad, pero en las limitaciones de aquellas cosas que agradarían a su Padre. Esa fue su libertad. Esa fue la libertad que eligió. Y podemos ver que hay muchas buenas referencias allí. Dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Esa fue su libertad. Alguien podría decir, bueno, ¿eso es realmente libertad? Esa es la libertad que Cristo nos ofrece. La libertad de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué haría uno eso? Y no más bien hacer algo que me agrade a mí, lo que yo creo que es libertad. Por muchas razones. La vida eterna es la mayor, pero también esto. Tomemos esa frase al revés. Porque yo hago siempre lo que le agrada, no me ha dejado solo el Padre. Esa es la libertad que queremos. Queremos la libertad de vivir en la voluntad de Dios, de buscar lo que le agrada y así experimentar la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Esa es la libertad que queremos, esa es la libertad que ofrece Cristo. Por lo tanto, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres, serán libres para moverse en la voluntad de Dios, serán libres para experimentarlo. El Señor no los dejará solos, sentirán su presencia. Como escuchamos a principios de mes, es difícil describirle eso a alguien. Debe ser experimentado. Se necesita fe para experimentar eso. Retrocedamos 2 capítulos en Juan 6 y también con el Señor Jesús. Sean libres.
para creer en un misterio, como lo fue en Juan 6, donde el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso fue un misterio. Pedro, en esta ocasión, fue lo suficientemente libre para creer en el misterio. Él no entendió el misterio. Algunos se sintieron ofendidos por el misterio y se fueron. Pero Pedro ejerció su libertad de creer y finalmente pudo decir: creemos, y no. Esa libertad de creer que elegimos, ahora lo sabemos. Esa es la libertad, queridos hermanos y hermanas, que el Señor Jesús ofrece. No un esclavo de mi historia, no un esclavo de cómo suena, no un esclavo de lo que creo que podría significar, sino confiando en Dios, fijos los ojos en el Señor Jesús y corriendo la carrera. Es interesante sobrecorrer la carrera, no porque sea un experto, pero hay dos cosas que sé, y eso es que al correr una carrera o correr en absoluto, se supone que no debes mirar a tus pies. Se supone que debes mirar unos 3 o 6 metros hacia adelante. Cuando el Señor Jesús dijo esas palabras a los discípulos, podríamos decir que estaban mirando a sus pies y diciendo: ¿cómo se puede entender eso? Pero Pedro dijo: no, voy a mirar hacia adelante. En algún momento en el futuro Jesús va a revelar ese misterio. Cristo, nuestro futuro, en el futuro Él lo revelará. Y voy a mirar hacia adelante, no voy a mirar aquí en este momento y tratar de entender esto, lo cual no es comprensible. Ahora mismo voy a tropezar conmigo mismo. Mirar hacia adelante, mirando a Jesús, fijos en Él, en el futuro, lo que traerá y lo que seguirá desarrollando. Como fue entonces con Pedro, donde estaba en su techo y se estaba relajando, y allí una vez más un misterio, comida, que su historia le dijo que no debería estar comiendo. Y tres veces, le tomó 3 veces, lo cual es comprensible. Quizás me llevaría muchas más de 3 veces para mí, pero 3 veces para Pedro. Pedro solo tardó 3 veces en comprender. En nuestra historia, incluso cuando el Señor Jesús estuvo aquí, esto no fue lo que hicimos, pero ahora el Espíritu está abriendo el acceso a otra libertad en Cristo, y es que Cristo me está enviando para llevar la palabra a los gentiles. Al final pudo ver que ese sueño se relacionaba con el golpe en la puerta que era de Cornelio, para ir a personas que no eran de su gente y estar dispuesto a caminar por ese camino. Bajar humildemente, llegar a lo que el Señor quería mostrarle. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo estas experiencias constantemente en el camino hacia la libertad para que las experimentemos. Hubo un tiempo en el que lo mejor que se podía hacer a mitad de semana era el servicio de entre semana. Eso era todo. Eso fue lo mejor para ese momento. Y ahora el Señor nos muestra: demos un paso adelante. Y ahora podemos crear lo mejor a mitad de semana. Necesitamos algo entre los domingos, pero puede ser una combinación de lo que llamamos la experiencia de grupos pequeños y a veces el servicio de entre semana. Queridos hermanos y hermanas, ¿somos libres de ir allí o estamos atrapados en la historia? Estuvo bien en la historia, pero el Señor nos llama hacia adelante, el Señor nos llama hacia adelante incluso en la interpretación del ministerio. Tenemos tres ministerios. Y tenemos otros ministerios, pero son encargos, son nombramientos. Esto es ahora para el futuro. ¿Somos libres de ir allí? Fijando nuestros ojos en el Señor Jesús. Él puede hacernos libres. Necesitamos seguir creyendo. Ahora si retrocedemos como Pedro, bien,
Luego, en algún momento algo sucede. En primer lugar, no estaremos muy contentos y seguimos retrocediendo. Y en esto podemos ver el ejemplo con Pablo. Pablo iba camino a Damasco, más bien Saulo iba camino a Damasco. Y podemos ver, estaba pensando amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor, y luego el Señor se le acercó en esta luz que se mostraba a su alrededor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Saben, si alguien te hace como un codazo, viene del ejemplo agrícola de algo puntiagudo para tratar de hacer que el ganado avance, tratando de que esta criatura se vaya hacia adelante. Hay buenas razones para creer que el Señor Jesús había estado tratando de señalar a Pablo en una dirección diferente, y aparentemente él simplemente patearía contra eso, diciendo: no, eso no es lo que me dice mi historia. Ahora, si pateas contra un objeto puntiagudo te dolerá, y entonces el Señor Jesús en su bondad dice: Saulo, te estás lastimando, me estás resistiendo, estoy tratando de darte un codazo, estoy tratando de empujarte por una buena razón y de una buena manera, y tú me echas a patadas, simplemente te niegas. Así que ahora vengo a ti de esta manera. Y luego afortunadamente, debido a que tenía un corazón sincero, simplemente confundido, estaba plagado de malentendidos, se podría decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Mis queridos hermanos y hermanas, esta semana un ejemplo también de nuestra vida diaria. Uno de mis hermanos en la fe, uno de mis consiervos, me dijo: he sabido durante mucho tiempo que necesitaba dejar de hacer algo. Necesitaba dejar publicar en las redes sociales cosas con una referencia política, y escuchaba sobre ello muchas veces y simplemente lo intenté, pero aquí y allá todavía lo hacía. Y dijo: eso es todo, no más, no lo haré más. Y dejé de hacerlo, y en un par de días después me dijo: me siento mucho mejor, siento mucha más paz. Lo que indica que tal vez ni siquiera era consciente de cuánto estaba sufriendo, pateando contra el aguijón, el codazo que es: no vayas en esa dirección, eso no es lo que somos, eso no es lo que hacemos. El Señor Jesús quiere liberarnos porque quiere llamarnos a un terreno más elevado. El Señor Jesús dijo: mi reino no es del mundo, pero quiero llamarlos a un terreno más elevado de fe en mí y en el Evangelio y la enseñanza. Quiero darles un futuro, pero este comienza en un terreno más elevado. Es necesario ir a ese terreno más elevado porque es posible que no podamos encontrar un terreno común. Como lo podrán leer en una hermosa carta escrita por uno de los apóstoles este mes, debemos ir para ser libres e ir a un terreno más alto y darnos cuenta de que lo que hizo el Señor Jesús es que no cambió la sociedad, pero en ese terreno superior, para aquellos que están dispuestos a ir a ese terreno superior, creó una prefiguración del reino a través de su enseñanza. Eso es lo que hizo. Entonces, si alguien quisiera verlo y quisiera llegar a un terreno más alto, podría experimentar que es ese tipo de libertad interior. Y así es para nosotros hoy. El Señor nos llama al terreno más elevado del Evangelio, libres, verdaderamente libres, internamente libres de patear contra las cosas que son la voluntad de Dios. Y todavía no lo vemos y lo rechazamos y estamos atrapados en nuestro contexto, libres para ir a donde el Señor Jesús quiera llevarnos, respetuosos de nuestra historia, pero no atados por nuestra historia, para que efectivamente
el futuro que Cristo tiene para nosotros este año. Lo experimentemos como Él quiere que experimentemos el futuro que Él tiene en mente para nosotros, no lo que yo quiero. Lamento decirlo, no lo que nadie quiere en particular, es lo que Dios quiere. Y lo hemos elegido. Queremos hacer esas cosas que le agradarán para experimentar ese futuro, porque queremos su presencia, queremos sentir esa presencia cada día. Y aquí y allá, donde empezamos está bien, pero luego se desvía, como Pedro, saliendo de la barca, con los ojos puestos en Jesús, caminando hacia el Señor Jesús, y luego empezó a pensar demasiado, comenzó a pensar demasiado y comenzó a hundirse. El Señor Jesús extendió su mano y lo puso de regreso en la barca. Así también para nosotros, el Señor Jesús no nos deja solos cuando empezamos a irnos a la deriva, nos ofrece su mano. Cuando tomamos su mano de inmediato no nos alejaremos mucho y podremos regresar a su comunidad y continuar desde donde nos quedamos antes de comenzar a alejarnos. Por eso, el Señor Jesús nos ofrece el perdón de los pecados. Y después de escuchar una selección musical, nos prepararemos para orar el Padre Nuestro. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, al principio de este capítulo, Juan 8, el Señor Jesús dijo hermosas palabras que son una manera maravillosa de comenzar nuestro viaje ahora en estas pocas palabras para orar el Padre Nuestro. Los que estaban con él dice que no entendieron lo que estaba diciendo. Un poco más adelante en el capítulo, el Señor Jesús dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No escuchas lo que estoy diciendo. Les ofrezco este ejemplo muy inocuo de la facilidad con la que esto sucede. Se trata de cuando estábamos limpiando la casa y quería reciclar nuestro árbol de Navidad. Entonces llamé al ayuntamiento y pregunté: ¿necesito hacer algo especial para reciclar el árbol de Navidad? Y la persona en el teléfono me preguntó: ¿está vivo? Y le dije: no, está muerto. Y se rió entre dientes y luego yo me reí entre dientes. Me di cuenta de que lo que me estaba preguntando ¿es un árbol vivo o era un árbol vivo o es un árbol artificial? Una pequeña cosa tan simple se aclara fácilmente. ¿Cuántas veces pasa eso con cosas mucho más serias?
Creemos que quisimos decir esto, pero sin embargo se entendió de otra manera. Escuchamos algo de esta manera y sin embargo esa no es la forma en que se pretendía. Y aquí está el Señor Jesús diciendo: ¿por qué no comprenden el contexto en el que les hablo? No pueden usar su contexto antiguo. Tienen que estar dispuestos a venir y ver lo que les estoy describiendo, cómo los estoy describiendo. De lo contrario, no podrán comprender. Y luego Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y explica: cuando levantas al Hijo, significa cuando sea crucificado, sabrás que yo soy. Otros discípulos pudieron verlo antes de que Jesús fuera levantado y muriera en la cruz. Algunos lo vieron cuando fue levantado en la cruz y crucificado en la cruz. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando nos preparamos para celebrar la Santa Cena, creemos que el Señor Jesús murió en la cruz para ganar el mérito que tan misericordiosamente comparte con nosotros para el perdón de nuestros pecados. Pero es un momento para mirar a Jesús de una manera muy especial. Como nuestra palabra para este año, puestos los ojos en Jesús, mirando a Jesús, el que murió en la cruz. Miremos a Jesús y la naturaleza que enseñó y de la que nos dio ejemplo. Miremos a Jesús y cómo eligió cumplir la voluntad suya y de nuestro Padre Celestial. Miremos a Jesús que nos enseñó: oren, Padre nuestro. No es solo mi Padre, no es solo mi futuro, es nuestro Padre y nuestro futuro. Reflexionen sobre estas cosas, piensen en estas cosas. Miren a Jesús ahora. Cuando hagamos la oración que Él nos enseñó y seamos movidos en humildad en cuanto a todo lo que recibimos en gracia y bendición por el perdón de los pecados. Pero no solo el perdón de los pecados, sino también el poder donde podemos celebrar la Santa Cena para ser libres, cada vez más libres interiormente, para recorrer el camino que Dios nos está llamando a recorrer con el poder del Espíritu Santo, manteniéndonos alineados al ejemplo del Señor Jesús y caminando hacia el futuro que está preparado para nosotros. Amén. Y ahora oremos la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Querido Padre Celestial, este es un momento como ningún otro, en el que nuestros ojos están fijos, enfocados, firmes sobre el don de la gracia del Evangelio, el don de la paz, el don del perdón, la dádiva de la Santa Cena, que fue la revelación y sigue siendo la revelación de las palabras del Señor Jesús. Querido Padre, solo podemos inclinarnos, pero sabemos que entonces con la fuerza que nos brindas es con un propósito para que nos levantemos y sirvamos y avancemos y continuemos aprendiendo y sigamos convirtiéndonos en quienes nos has creado para ser, siguiendo el ejemplo y el modelo y escuchando al Maestro, el ayudador, quien nos ha sido enviado ahora en el Espíritu Santo, y para escucharlo correctamente de una manera que nos acerque más a ti y nos acerquemos unos a otros. Querido Padre, donde sea posible, ahora que celebremos la Santa Cena, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, ahora venimos y como podremos experimentar al finalizar el servicio divino, la expresión de este himno. Agradeced a Dios. La historia de este himno es bastante especial. Explica por qué este himno tiene tanto impacto en nosotros, en nuestro viaje hacia la libertad. Que este viaje siempre incluye estos momentos de gran acción de gracias en los que hemos experimentado la libertad, el perdón de los pecados, el poder a través de la Santa Cena, ya sea que hayamos podido celebrarla en este día porque pudimos reunirnos en la congregación o que nos estemos preparando para celebrarla cuando sea posible nuevamente. Y te agradecemos de antemano porque seguirás fortaleciéndonos para que podamos seguir adelante con confianza, con la fuerza que viene de ti, que irradia de ti como el Hijo de Dios. Querido Padre Celestial, por favor, bendice nuestras humildes ofrendas. Por favor, bendice lo que es nuestra alegría de dar a ti. Sea lo que sea, tú nos lo diste primero. Cualquier libertad que nos hayas dado, entendimiento que nos has dado, es porque Dios el Padre lo has abierto para nosotros. Y ahora podemos aprender y seguimos aprendiendo y el Espíritu Santo sigue recordándonos. Y así podemos servir y podemos aprender. Y donde quizás todavía estemos plagados de algo, tenemos cosas diferentes, algunas son más grandes que otras, que podamos liberarnos de esas cosas, ser verdaderamente libres para seguir avanzando. Oramos por aquellos que se encuentran hoy en un hospital, quizás y con esperanza de que nadie esté en una tormenta de hielo, pero otras circunstancias que unen a nuestros hermanos y hermanas, ya que cualquiera de nosotros de vez en cuando, ya sean físicas o algo más. Y por eso te damos gracias ahora mientras seguimos nuestro camino. Oramos para que los ángeles nos acompañen. Oramos por el apostolado de nuestra iglesia, por la iglesia de Cristo, por el día del retorno del Señor, que sea pronto,
y nos ayude a permanecer fieles hasta ese día. Y en ese día, por favor, acéptanos en gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bendecido domingo a cada uno.